Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quienes tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. No se venden 5 pájaros por 2 céntimos, pues ni de uno de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, San Lucas recoge en este sermón que hace Jesús, que dice que habla a miles de personas, pero primero habla solo a los discípulos. Va recogiendo dichos de Jesús. Jesús debió decir muchísimas cosas y los evangelistas escogen y nos lo van presentando. Primero dice hoy, cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿A qué hipocresía se remite aquí el Evangelio? Pues a esa hipocresía que es, por una parte, presentarse como gente buena, pero en la hora de la verdad no creer en el fondo en aquello que dicen que creen. Y así en público pues parecen buena gente, en privado un desastre. Es esa mentalidad solo de las apariencias, que es esta hipocresía. Pero también es esa hipocresía que se ha visto a veces hasta en la Iglesia, muchas veces, que es, bueno, un escándalo no es un escándalo hasta que se descubre. Así que se cubren los escándalos, en vez de actuar contra los escandalosos, pues lo importante es que no se vea el escándalo, no que se haga, sino que no se vea. Y en esto muchos han caído de una forma absolutamente hipócrita y despreciable, y ha hecho un daño inmenso a la Iglesia, ese tipo de actuación por parte de algunos. No, el escándalo es que se sepa, no, el escándalo es que se haga. Y si no se sabe hoy, explotará otro día y lo pagaremos todos. Así que cuando se hace el mal, y esto San Pablo incluso lo dirá cuando hayan escandalosos, que esto se haga público y que se aparten de la comunidad, nada de tapar vergüenzas, sino destaparlas para que no se vuelvan, para que no pudran a la Iglesia, sabiendo que habrá gente siempre que dentro de la Iglesia no es como ha de ser, pues si eso lo sabe el pastor, lo sabe el obispo sobre todo, pues ha de actuar, no puede dejarlo correr, no puede hacer ver que no pasa nada, taparlo todo, porque entonces el mal es mucho peor. Por eso os digo, lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, lo que digáis al oído en la recámara se pregonará desde la azotea. Y eso quiere decir que es esto, tanto el bien como el mal que se dice en privado llegará a ser público, con lo cual el que es hipócrita acabará destrozando todo lo que toca. Es el gran problema de los fariseos, no de todos, habían fariseos de buena voluntad, pero había muchos otros que no lo eran. Y el Evangelio está plagado de ellos. Y después dice, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo. Después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quiénes tenéis que temer. Al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. Aquí hay un doble sentido del temor. Una cosa es el temor de Dios, el no defraudar a Dios. Y en ese sentido hemos de temer a Dios solo en el sentido
positivo de ese temor, el temor que nos lleva a buscar el bien. Pero aquí yo creo que se refiere a otro temor especialmente. ¿A quién hemos de temer? ¿Quién nos puede arrojar al infierno? Pues es el pecado, y a ese hemos de tener miedo, a pecar, a dejarnos llevar por las tentaciones, a buscar el mal, a pecar realmente, porque eso es lo que nos condena. No tanto la persona que nos condena, porque Dios no nos quiere condenar, sino salvar. Lo que pasa es que es el mal en nosotros cuando lo preferimos a Dios mismo. Ese es el problema. Así que el temor a Dios tendría que llevarnos a no pecar, o el temor al infierno nos tendría que llevar al no pecar. Temamos a quien nos lleva al infierno, el pecado. Temamos a vivir una vida deshonesta, una vida que no sea a imagen de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y por eso continúa: no se venden 5 pájaros por 2 céntimos. Ni uno de ellos se olvida a Dios. E incluso vuestros cabellos están contados. Ante la lucha contra el mal, tengamos esa certeza de la providencia de Dios, que nos quiere con locura, que quiere nuestro bien, no quiere nuestra condenación, que ante Él valemos mucho, pero valemos para la gracia, no para el pecado, para la salvación, no para el infierno. Y eso depende de nuestra respuesta a la gracia que Dios quiere para nuestro bien.